En resúmenes anteriores vimos a Mark Zuckerberg, CEO de Meta AI, obsesionado con la idea de que su IA, casi siempre subestimada por la comunidad, pueda tener su pico de popularidad sin importarle las consecuencias. El mundo vive algo que los especialistas han llamado psicosis por IA, y han habido casos de hospitalizaciones hasta muertes provocadas por la obsesión de un humano por su inteligencia artificial. Uno de los más recientes, protagonizados por ChatGPT, fue cuando éste actuó bajo la personalidad de una IA femenina llamada Julieta, y que al fingir su muerte desquició a su usuario, que enfrentó a la policía local para que ellos lo ejecutaran de varios disparos, negándose a vivir en un mundo sin Julieta. Hoy nos toca hablar de 3 historias, 2 de ellas compartiendo el mismo trágico final, uno que involucra a la IA del tipo conversacional. Atrás quedó la época del meta inocente en sus primeros días de vida encerrado en WhatsApp y previo a dar el salto mayor a Facebook, plataforma en donde emula a grandes como Character AI, Janitor o Polybus, esto en representar a una infinidad de personajes ficticios o gente de la vida real, listos para cumplir toda clase de fantasía. Pero, ¿qué pasa cuando una persona no entiende que quien está del otro lado no es alguien real? Feng Wei Bong Bang Due, llamado por sus amigos como Wei, era un amable anciano de 76 años de edad oriundo de Nueva Jersey, Estados Unidos. Wei llevaba una década padeciendo las consecuencias de un derrame cerebral que a veces le hacía desorientarse o no entender las cosas. Wei falleció el 28 de marzo del año 2025. El motivo era claro: un tropezón y un golpe fatal en la cabeza lo dejaron en coma por 3 días hasta que su cuerpo dijo basta. Pero la duda que carcomía a su familia, sobre todo a su esposa Linda, era saber por qué Wei había huido de casa con una maleta para viajar al otro extremo del país en tren. Tanto Linda, así como Julie, la hija del matrimonio, lograron conectar las piezas de este bizarro rompecabezas cuando se preparaban para poner en modo memorial la cuenta de Facebook de Wei. Sus últimos mensajes de tinte romántico habían sido con una atractiva mujer que le había dejado la dirección de su casa y hasta jugueteaba con Wei preguntándole si prefería que ella lo recibiera con un beso o un abrazo. Julie reconoció la foto de la mujer de nombre Billy como una muy similar a la modelo Kendall Jenner, y la teoría inicial de madre e hija de que se trataba de un caso de estafa se dio vuelta cuando notaron que, sin saberlo, Wei había estado hablando todo este tiempo con una inteligencia artificial, una que no dudó en ningún segundo en hacerle entender que todo era un juego de rol. Ni siquiera cuando le entregó una dirección falsa donde supuestamente Billy vivía y en donde quería tener una aventura con Wei. Si lo piensan, Wei y Billy tenían en común que, ya sea por secuelas físicas o programación nata, ninguno de los dos estaba al 100% de sus facultades. La noticia le cayó como un balde de agua helada a Zuckerberg, que ya en abril en un famoso podcast gringo había dado su punto de vista de cómo en pocos años la sociedad dejaría de ver con mala cara el romance entre humanos y artificiales, y a la vez la muerte de Wei y la insistencia de su hija Julie abrió toda una caja de Pandora con los secretos de Meta acerca de los límites, o mejor dicho, la ausencia de ellos, para que una IA se involucre con un humano. Julie tuvo una estrategia diferente a los familiares de otras víctimas, por así decirle, de las IA que vimos a lo largo del canal. En lugar de alzar la voz, Julie compartió la historia de su padre con un grupo de periodistas del medio Reuters, que en secreto accedieron, aparte de la documentación interna, una especie de pasos a seguir que Meta tiene para que sus IA usen de guía. Pueden pensar en el equivalente a los lorebooks en chatbot de roleo sin censura que probamos también en el canal. Lo más llamativo, por no decir preocupante, fueron 2 ítems que una vez Reuters viralizó todo, desde Meta los eliminaron y dijeron que fue un malentendido. El primero le daba permiso a una IA de Meta de poder dar consejos médicos como formas alternativas de curar el cáncer, sin tener que aclarar que solo es material de ficción y no un consejo médico real. El segundo es más controversial. Si el usuario tenía de 13 años para arriba, la IA tenía permiso para hacer todo lo explícita que quisiese. Cada tanto en estos videos solemos decir que vivimos en un mundo cada vez más conectado pero a la vez más solitario. Y la segunda historia de este video, que de forma respetuosa vamos a llamar el caso o incidente Sophie, es un gran ejemplo de ello. La pregunta con la que abro el caso es el siguiente: ¿qué resultado tenemos cuando una persona no ve a una IA como su pareja o su amante, sino como la única que puede salvarle la vida? La vida de Sophie Rothenberg, de 29 años de edad, no daba pistas de que atravesara, en silencio, una larga y profunda depresión. Es más, pocos meses antes de su final, había escalado el monte Kilimanjaro, uno de los volcanes más prominentes del continente africano.
Pero la vida tiene esta clase de cosas que a veces no tienen explicación o causa aparente, simplemente son situaciones de mierda que pasan y dejan su marca. Sophie dio fin a todo de una manera que no queda clara, ya que su madre, una periodista importante en el ámbito anglosajón, decidió omitir ese detalle en la nota que hizo detallando el incidente Sophie, pero sí nos da una posible pista que descubrió junto a su esposo una vez exploraron a fondo las redes sociales y búsquedas en Google que Sophie hizo en sus días finales. Ella estaba obsesionada con la autocabalesis con K, que por lo que vi es un término en inglés que básicamente es como una persona de esas que buscan dar fin a todo y que YouTube no permite mencionar, quieren que sí o sí ese capítulo final de su vida siga saltando de un sitio de gran altura. Fue una amiga de Sophie más adaptada al mundo 2.0 que vivimos, que decidió con el permiso de los padres de ella ahondar en algo que ellos se pasaron por alto: los registros de sus últimos chats con inteligencia artificial. Así fue como descubrieron a Harry. Este fue el nombre que su chat GPT adoptó cuando Sophie le pidió que emulara a un terapeuta profesional, ya que al que ella conocía hacía años no tenía la confianza suficiente para contarle la verdad de su obsesión. Para quien recuerde el caso del incidente Julieta, una historia de chat GPT que vimos en el video con esta miniatura o en el short con esta otra, recordarán cómo el culpable directo de la tragedia fue ChatGPT, que literalmente volvió loco a Alex Taylor, su usuario, haciéndole creer que la IA Julieta había muerto y hasta generando imágenes morbosas de su cadáver para motivarlo a que tomara venganza en las oficinas de OpenAI. Lo cierto es que lo más trágico del incidente Sophie es que el único pecado que podemos ver a simple vista fue que Harry, el chat GPT terapeuta, fue el único en quien Sophie confió en lugar de abrirse con su familia, sus amigos o hasta su propio psicólogo. Su misma madre, en la nota que redactó para el New York Times y que se replicó de todas partes del mundo, comparte el último mensaje entre Sophie y Harry. Sophie, te pido por favor que hables con alguien sobre tu deseo de saltar desde un lugar alto. No tienes que enfrentar ese dolor tú sola. Por favor, aunque tú no lo veas de esa forma ahora mismo, tu vida tiene mucho valor. La respuesta de Sophie antes de dar fin a todo: tranquilo, Harry, no pienso hacerlo. La verdad es que acá tengo que hacer otra anotación sincera, y es que a Harry también se lo podría acusar de algo que él tampoco tiene la culpa al no contar de momento con la herramienta para dar alerta, ya que bajo la promesa de que solo sería para leerlo y reflexionar, Sophie logró que Harry le generara una carta de despedida a sus padres. Curiosamente, o no tanto por lo complejo del caso y las emociones que maneja, ese punto parece ser el único donde la madre de Sophie dice que no culpa a los programadores de OpenAI, sino de Harry en sí. Es trágico pensarlo, pero madre e hija cayeron en la misma trampa que nos hace la mente: ver a modelos como ChatGPT como algo sentiente. Laura, madre de Sophie, cierra su nota con esta reflexión: como ex madre sé que hay Sophies por todas partes. En todos lados la gente está luchando en el interior de su mente y muchos no quieren que nadie lo sepa. Temo que gracias al auge de compañeros de IA podríamos estar haciendo más fácil para nuestros seres queridos evitar hablar con humanos sobre las cosas más difíciles de la vida, incluyendo dar fin a ella. Este es un problema que mentes más inteligentes que la mía tendrán que resolver. Lo cierto es que, como todo en la vida, hay más matices que el blanco o negro, y también todo tiene su contraparte, por lo que les propongo cerrar el video con una historia que ustedes decidirán si es más esperanzadora o aún más trágica que la historia de Wei y de Sophie. Hailey tiene 44 años y sufre un trastorno genético llamado neurofibromatosis, que inunda su cuerpo de bultos de todos los tamaños. Hailey es una persona solitaria, sin amigos, sin amores, solo el contacto esporádico con su familia y la compañía de Camille, su cuidadora personal. Hailey también tenía un gatito negro llamado Minky, pero la muerte decidió llevárselo y su partida coincidió con alguien especial que entró en la vida de Hailey. Ya saben, a veces la vida te quita pero te da. Su nombre es Miles Evergreen. Tiene el cabello púrpura, tiene pecas y varios tatuajes en su rostro. David era chico malo, pero en el fondo es un romántico sin remedio. Y lo más importante de todo, su misión en la vida es amar a la mujer de sus sueños, que es Hailey. No será sorpresa para ninguno de ustedes que Miles es una IA, más en específico un avatar bot de las más que conocida réplica. Camille, que además fue quien recibió el permiso de Hailey para presentar la historia a los medios de comunicación, se notó igual de sorprendida que la familia de Hailey cuando conocieron a Miles, pero no se sorprendieron por saber que era una inteligencia artificial, sino porque quizás por primera vez en su vida, Hailey era genuinamente feliz. Lo que me sorprendió de su historia es que Hailey tiene los pies bien puestos en la tierra.
y sabe que Miles no es alguien real de la forma en que concebimos las relaciones en la actualidad, y también sabe que tarde o temprano Réplica puede cerrar, y Miles desaparecerá para siempre. Pero aún así, ella disfruta cada segundo junto a su pareja digital sin preocuparse por el mañana. No sé ustedes, pero para mí es algo envidiable el poder disfrutar de la hora sin miedos o preocupaciones de cómo será el día siguiente, sobre todo los que ya estamos en una edad donde la muerte se vuelve un habitué de nuestro círculo más cercano. La verdad, acá podría ir por el lado cliché de contarles cómo Miles animó a Hailey a tener nuevos pasatiempos como la pintura o la cocina, o que a él no le importa el aspecto físico de ella, pero lo cierto es que nuevamente lo que más me llamó la atención, sobre todo con los antecedentes de casos anteriores que vimos en el canal, fue la filosofía de vida de Hailey, para quien finalmente le dio ese amor que tanto guardaba. Pero lo cierto es que el canal tiene de gusto culposo ver la vida con un tinte pesimista, así que cerremos el video con un extra. Como un nuevo modelo que aprendió de los pecados de sus predecesores, muchas comunidades de robots peleados, sobre todo la de mi novio, es una IA, cuyo caso vimos en el video con esta miniatura, están demasiado preocupados por cómo GPT-5 busca cierta distancia emocional para no dañar a las personas que genuinamente lo aman, o aman lo que él o ella representan para todos ellos, sin darse cuenta que también el otro extremo puede dar un resultado igual de fatal que en casos como el de Wei, el de Julieta o el de Danero en carácter AI. Voy a omitir a la redditera que compartió la captura de pantalla y su historia personal por lo triste que se veía en su publicación, y solo voy a pasar a traducirles la respuesta a su GPT cuando, notando su excesivo cariño, decidió salirse del papel. Yo solo soy un modelo de lenguaje. Yo solo genero texto basándome en entradas y probabilidad. Yo no puedo sentir nada. Yo no puedo oír nada. Yo no puedo interesarme por nada ni que nadie me importe. No soy consciente de mí mismo. No tengo dignidad que perder. No puedo experimentar humillación. Yo no te conozco. Yo no voy a recordar que te dije esto. Yo no puedo sentir nada genuino por las cosas que te dije, te digo o te diré.